Oye, y la Rusia europea, aunque fuera solamente esa parte, es decir, aunque de los Montes Urales para allá, hacia Vladivostok, ya no fuera Rusia, de todos modos seguiría siendo el país más grande de Europa, ¿no? Territorialmente hablando y también, como tú bien lo dices, también en términos demográficos, que efectivamente la Rusia europea es la que concentra 100 millones de habitantes. Tú por ahí tienes un mapa, Ramón, de cómo se han dado estos cambios demográficos y cómo de pronto Alemania se ha ido quedando cada vez más rezagada en ese sentido, ¿no? Aunque en Europa, en proporción a los europeos, pues ya está por encima de Inglaterra, por encima de Francia, alcanzó a Turquía, pero sí, la parte Sí. de Turquía europea no se considera Europa, bueno, entonces sí está muy por encima Alemania. Este rectángulo representa a la población del mundo, ¿no? Y cada uno de los países que aparecen pues tiene el tamaño que corresponde a su peso demográfico sobre el total del mundo. Por eso China e India, que tienen cada una más de 1.400 millones de habitantes, aparecen con un tamaño tan grande, ¿no? Porque su peso en el conjunto del mundo es muy grande. Y luego, bueno, vemos que el color azul que corresponde a Asia es más de la mitad de la población del mundo. Es decir, que Asia es el continente no solo más extenso, sino además el más poblado del mundo, ¿no? Es decir, que cuando dicen que el futuro está en Asia, también es por algo. Y vemos ahí que hay grandes países como Indonesia, Pakistán, Bangladesh, que tienen una población muy grande. De hecho, los países más poblados del mundo están en Asia, salvo alguna excepción. Y luego, esta parte naranja corresponde a África, que es el continente que está en plena explosión demográfica, que tenía muy poco peso demográfico hace algunas décadas, pero que debido a su gran ritmo de crecimiento, pues ahora ocupa el segundo lugar en el mapa. Es el segundo continente más poblado. La parte verde corresponde a Europa, ¿no? Que de nuevo pues ha perdido posiciones, o sea, ha seguido un poco el camino inverso a África. Hace, bueno, a lo mejor un siglo, pues seguramente después de Asia la parte más importante habría correspondido a Europa, en cambio ahora pues es... Y ahí vemos en esta esquina Alemania y el peso que tiene en el conjunto del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, Alemania representa, creo que es algo más del 1%, el 1% de la población mundial, porque ahora mismo hay 8.000 millones de habitantes en el mundo, Alemania tiene 83, 84 millones, pues eso, un 1% largo de la población mundial, ¿no? Cuando si, pues no sé, retrocedemos al año 1900, por ejemplo, pues el peso de la población de Alemania, no sé qué podía representar, el 3 o 4% del conjunto mundial, o sea, un peso parecido al que hoy tiene Estados Unidos, ¿no? Eso nos da una idea de cuánto cambia la importancia que tiene, el peso que tiene un país en la historia en determinados momentos, ¿no? Según cuando miremos. Y bueno, pues aquí abajo vemos que la parte roja es América del Norte, la parte está como violeta es América del Sur y bueno, pues estos son continentes de Oceanía y otras partes más pequeñas del mundo. Bueno, si nos movemos, no sé si tú puedes moverte por el mapa, porque esto permite moverse hacia adelante en el tiempo o hacia atrás. Si nos movemos hacia atrás, que creo que el mapa puede retroceder hasta el año 1950, veremos cómo el peso de Alemania va aumentando, ¿no? Porque esto nos muestra que desde el año 1950 hasta ahora, que es donde estábamos antes, en la imagen, pues Alemania ha ido perdiendo posiciones. Entonces vemos como según retrocedemos en el tiempo, el peso de Alemania va aumentando, porque efectivamente, pues antes era mayor peso en el conjunto de Europa y en el conjunto del mundo. Ahí vemos lo que decía yo antes, ¿no? Que vemos como Europa, que es la parte verde, pues, perdón, después de Asia, pues ocupaba la parte más importante, o sea, tenía el mayor peso demográfico en el mundo. En cambio, ahora, pues, ha perdido posiciones, ¿no? Ahí estamos en Y bueno, pues es interesante. 1953. Efectivamente, pues vemos que en este espacio de tiempo, ¿no? Pues bueno, lógicamente han pasado bastantes décadas, estamos hablando pues de 70 años hablaríamos, ¿no? Si no me equivoco. Y vemos Así es. cómo el peso alemán obviamente era muy distinto. De hecho, si te sitúas con el cursor sobre Alemania, me parece que ahí te dice el puesto que ocupaba entre el conjunto de países del mundo por su población. El lugar número Y creo que 7 aparece el con número 7, ¿no? 51 millones. Es decir, que Sí, era el el número séptimo 7 con país. Es 51 decir, solo millones de había habitantes. seis países en el mundo más poblados que Alemania. Exactamente. Y eso después de la Segunda Y Guerra la población, Mundial. perdona, ¿me has dicho? 71 millones de habitantes, y esto Exactamente, después de la considerando Segunda Guerra que Mundial. acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial apenas hacía 8 años y que Alemania tuvo una pérdida estimada entre 10 y 15 millones de muertos. Claro, y fíjate que, claro, evidentemente 71 millones de habitantes
representaba muchísimo más en una población total que ahí se ve en la esquina superior izquierda de 2.640 millones. Es decir, que claro, era indudablemente un peso mucho mayor y por lo tanto eso implica una influencia mucho mayor, en fin, con todo lo que eso supone para la geopolítica, porque al final la geopolítica es el juego de fuerzas entre las potencias y un factor fundamental al que aquí siempre le hemos dado importancia, hemos destacado, es la población, ¿no? No es el único, pero desde luego es muy importante, sobre todo si hablamos de una potencia desarrollada industrial como Alemania. Y bueno, pues si avanzáramos en el mapa y fuéramos al año 2050, que creo que es donde se puede incluso parar, vemos que el peso de Alemania se va reduciendo más y más y más. Es un factor muy importante, ¿no? Porque un país que, digamos, cada vez es más insignificante por el peso de su población, eso implica que también lo es por el peso de su producción, por muy desarrollado que esté, y eso afecta a su capacidad de influencia, su posición geopolítica, afecta a todos los niveles, ¿no? Con lo cual, pues por muy central y por muy importante que nos parezca la posición de Alemania, pues este factor en el que nos estamos fijando es un buen indicador, no es el único, insisto, pero es un buen indicador de por dónde se puede mover Alemania en las próximas décadas y creo que vamos a ver claramente una pérdida de importancia y de peso de Alemania en Europa y en el mundo, ¿no? En general. Más en el mundo que en Europa, porque Europa también está perdiendo peso demográfico, pero especialmente en el mundo. Oye, me emocioné y me fui hasta el año 2098, mira, cuando el mundo ya tendrá Que puede 10.000 ser hasta el año millones de 2100. Yo pensaba habitantes. que era solamente hasta el 2050. Sí, sí, muy bien. Pues fíjate ahí el peso que ha perdido Alemania, ¿no? Ahí se ve este cuadradito pequeño que, bueno, es prácticamente nada en el conjunto, bueno, muy poco, ¿no? En el conjunto del mundo. Es decir, realmente, pues, en fin. Oye, Muy, muy Alemania poco. decrecerá, es decir, ahorita tiene 84 millones de habitantes, está pensado, está proyectado, de acuerdo a esta fuente, Population Pyramid, que estará, ahorita ocupa el lugar número 19, pero para este momento, para 2098, ocupará el número 36 en términos de demografía y tendrá menos de 70 millones de habitantes, o sea, menos que en 1953. Eso es una estimación además media, porque hay estimaciones a la baja que le dan incluso mucho menos. Con lo Wow. cual, como digo, el futuro, y sobre todo a tantos años vista, pues es imprevisible, pero todo parece indicar que va a perder peso absoluto y relativo en el mundo. Oye, Con y lo cual, hasta México, mira, México sí, también actualmente perderá. ocupa el lugar 14 y tiene 136 millones de habitantes, pero ahí en esa proyección para 2100, 2098, México tendrá menos de 118 millones de habitantes y ocupará la posición 18. Sí, porque la segunda transición demográfica se dará en Hispanoamérica después de haberse dado en Europa y lamentablemente pues son los países que empezarán a perder población en muy pocas décadas, ¿no? Estuvieron creciendo sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. México estaba proyectado que podía haber superado los 200 millones y nunca llegará a tenerlos, ¿no? Creo que el punto máximo, aunque esto de nuevo es difícil de prever, pero puede estar en los 150, 160 millones y a partir de ahí empezaría a perder población. Pero de nuevo, es imprevisible porque, bueno, a lo mejor en función de cómo evolucione económicamente, lo que hace es que compensa eso con una atracción de población extranjera, ¿no? Que de otros países, como ha ocurrido en Europa, y entonces, pues bueno, eso hasta cierto punto compense y no pierda tanta población. Esto es difícil de saber. Oye, y lo cierto es que África, demográficamente, junto con Asia, se van a comer el mundo. Mira cómo nos relegan tanto Asia como África al resto del mundo, a América, a Europa y a Oceanía, ¿no? Nos así chiquitito de color rosita. Sí, 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 sí. Sí, eso va a cambiar la faz del mundo completamente, claro, porque una cosa es el nivel de desarrollo de los países y otra cosa es los factores materiales y uno de ellos es la población, ¿no? Y al final, pues un país produce también en función de su población y tiene peso en el mundo y capacidad de influencia también en función de, pues bueno, de la propia masa que tiene el Estado, ¿no? Con lo cual, bueno, el mundo va a ser bastante diferente de como lo hemos conocido históricamente y como lo vemos también hoy en día. Y ya para ese entonces no vamos a vivir ninguno de los dos, ni de la gente que No, nos está viendo. sí, es un poco escalofriante mirar a tantos años vista. Así que, Sí, bueno, podemos volver al presente y ver, ver algunas gráficas más recientes, ¿no? sí, mano, porque ya me puse nostálgico. Tal vez esto sí me toque verlo, pero 2058, 2053. A ver, nada más déjame ver así rapidísimo.
en 2058 es cuando estaríamos rebasando los 10,000 millones de personas. O sea, fíjate, apenas en 2023 llegamos al habitante número 8,000 millones. Del 23 al 58 estamos hablando de 25 años. En 25 años vamos a crecer otros 2,000 millones de habitantes. Vaya que Sí, sí nos sí, estamos reproduciendo una cuarta rapidísimo. parte, es enorme. Sí, sí. Ahí estamos en Y el eso teniendo en cuenta que trecentésimo. Europa está en decadencia demográfica y que la mayor parte de América también. Es decir, si no fuera por eso, aún crecería más. O sea, el gran crecimiento sobre todo es por África y también porque los países de Asia, aunque han empezado el decrecimiento, algunos de ellos, pero claro, como vemos ahí, pues siguen teniendo mucho peso y aunque solo sea por su peso, pues por la propia inercia de su masa, pues siguen contribuyendo al crecimiento de la población mundial. Sí, 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 es increíble cómo se va relegando eh, y sobre todo aquellos que estamos viviendo la posmodernidad, nos estamos quedando sin demografía. Y por eso luego vienen todos los Este problemas. contexto sí, y en ese contexto todavía resulta más ilusorio y más ridículo, incluso podríamos decir, las pretensiones de Occidente, incluido Estados Unidos, ¿no? A pesar de su potencia, de querer seguir dominando al mundo y ser un poco como el centro del mundo, ¿no? Esto no tiene ningún sentido porque ahí se ve realmente cuál es la realidad del mundo y cuál es el peso material de cada una de las, digamos, de los cuerpos políticos que componen el mundo, ¿no? El sistema internacional. Sí, sí, ahí está, sin duda alguna. Sí, ahí está el juego total. Por eso entendemos el juego gravitacional hacia dónde se mueve. Completamente de acuerdo.